amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por internet, docente universitaria también. Estoy hoy aquí en Costa Rica, en el Museo de Numismática del Banco Central, con el gran investigador Manuel Chacón, uno de los grandes especialistas en numismática, en historia de la cultura material, en historia económica de Costa Rica, docente de la Universidad de Costa Rica también, egresado de la Universidad de Costa Rica, y con él vamos a estar hablando un poco sobre su vida, sus libros y las monedas, los billetes y los bonos. Así que Manuel, bienvenido a la historia detrás de los libros. No, pues muchas gracias Mabel por esta oportunidad, un gusto tenerte también aquí en Costa Rica y haber participado en las actividades académicas que organizó el posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica y bueno, aquí estamos para conversar. Bueno, yo por fin te pongo rostro, que nos seguimos en redes desde pandemia y muy admirada por también tu labor de divulgación mientras estuviste vinculado aquí al Museo de Numismática. Entonces, pues la pregunta con la que estamos comenzando todas las entrevistas es el origen. ¿Por qué decidiste estudiar historia y cómo llegaste también pues a la numismática? Bueno, básicamente durante mi niñez y parte de mi juventud a mí siempre me llamó muchísimo la historia. Dentro de los lugares que más me gustaba visitar era el Museo Nacional de Costa Rica y siempre decía, bueno, algún día yo quiero trabajar en este lugar, en el museo. Finalmente, cuando uno ingresa a la universidad, pues a veces no tiene tan claro qué es lo que va a estudiar. Yo empecé a estudiar ingeniería eléctrica. Ahí conocí a uno de mis mejores amigos, a Ronnie Viales, que también, bueno, es actual director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Y Ronnie estudiaba ingeniería civil. Entonces, después de pasar por esa tortura de las ingenierías para nosotros, decidimos al final pues que no eran las carreras exactamente que nos gustaban. Nos habíamos conocido en un curso general, que eran unos cursos de introducción que a la universidad, y empezamos a tratar de buscar a ver cuál era realmente el área en la que nosotros pues queríamos desempeñarnos como futuros profesionales. Y así fue como después de pensar en muchas carreras, Ronnie en psicología, yo en arqueología y demás, a pasar después de muchas pruebas también que hacía la universidad eh, de vocación para alguna carrera, pues al final, un día sentados por ahí en la universidad, en lo que se llama el pretil, que es una parte que está fuera de la Escuela de Estudios Generales, dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces yo le dije, bueno, a mí me gusta la historia, siempre me ha gustado la historia, y bueno, y a mí también. Entonces decidimos ir a pedir los programas de historia, así fue como empezamos a estudiar historia, en realidad. Es decir, yo creo que eso no fue exactamente una ocurrencia de momento, sino que fue un reconocimiento de lo que realmente nos atraía. Porque al final, como cuando doy clases y converso con mis estudiantes, siempre que les pregunto qué es lo que realmente uno tiene que tener para ser historiador, historiadora, pues siempre sacan toda una serie de condiciones, competencias que han tenido las personas, pero al final la pasión es lo más importante, ¿verdad? Y creo que no hay nada como trabajar en algo que a uno le guste. Y eso fue lo que pasó. Entonces empecé realmente a estudiar historia en el año 84. Yo había entrado a la universidad en el año 82, pero mis primeros cursos de historia fueron en el año 84. Y bueno, ahí empecé la carrera, mi compañero Ronnie Viales también. Y bueno, al final, pues llegamos un poco a cumplir con uno de los sueños, que era graduarnos como historiadores. Cada quien tomó su rumbo en ese momento. Ronnie siempre quedó muy unido a la actividad académica, ¿verdad? Desde el principio. Yo opté por los museos, por una oportunidad que tuve y cumplí mi sueño de trabajar en el Museo Nacional. Llegué al Museo Nacional en el año 90, trabajé casi 7 años y después se me presentó la oportunidad de venir a los museos del Banco Central a trabajar como curador de numismática, que era otra de mis pasiones, porque desde joven también siempre la historia de las monedas me había llamado la atención. Estando en la universidad, pues algunos de mis trabajos fueron justamente sobre historia de la moneda. Entonces se me abrieron las puertas, renuncié al Museo Nacional al tiempo y pues me vine a trabajar aquí donde estamos hoy, los museos del Banco Central, durante 27 años. Yo veo dos conexiones ahí. Uno, que te gustaba inicialmente la arqueología
Y cuando dijiste arqueología me imaginé pecios y monedas y todo Sí, ese sí, tipo sí. de vestigios que nos hablan de la cultura material, pero también Ujú. de, pues, de las épocas y de cómo evolucionan las épocas. Las monedas han estado siempre en la humanidad, ¿no? No sé si nos quieres hablar de pronto, qué sé yo, desde Roma hasta ahora una breve noción de por qué es necesario hacer un museo de numismática, de qué nos hablan las monedas Sí, y cómo se conecta eso con la historia. bueno, hay que tener en cuenta que la fabricación de monedas, propiamente dicho, la aparición de la moneda es un tema que tiene que ver también con la necesidad de tener un elemento por el cual uno pueda intercambiar todos. Es decir, el trueque siempre fue un problema, ¿verdad? Había que buscar quien tuviera algo que uno necesitaba y que además estuviera dispuesto a aceptar algo que uno tuviera. Entonces, hubo algunos objetos que llegaron a convertirse en importantes dentro de las distintas sociedades para intercambiar muchos otros, pero sin embargo fueron los metales los que llegaron, y sobre todo los metales preciosos, los que llegaron a tener, digamos, una mayor valorización por parte de las sociedades. Así, ya aproximadamente en el siglo VI, VII antes de Cristo, en la zona de Lidia, pues, en la actual Turquía, aparecen las primeras monedas hechas sobre la base de un material que se llama el electrum, que es una mezcla natural de oro y plata que aparecía en los ríos, en la zona. Entonces, a partir de ahí, los estados empezaron a sellar, bueno, el estado lidio en este caso empezó a sellar esas monedas para justamente, o esas piezas justamente para darles la seguridad y la tranquilidad a la gente de que podrían ser aceptadas para transar con todo, ¿verdad? Las monedas han sido fundamentales en la historia, sobre todo porque ha facilitado el comercio y el intercambio y las relaciones también entre las personas. Eh, pero además de eso son un medio de comunicación de ideas. Todas las imágenes que aparecen en las monedas están relacionadas con una época, por eso en la arqueología son tan importantes y se pueden identificar distintas épocas dependiendo de los hallazgos, ¿verdad? Que se hagan. Y lo otro también es que las monedas es un elemento que tiene que ver mucho con la identidad, digamos, de los pueblos, de los estados. Entonces, además, tiene un elemento que creo yo que a veces no se reconoce tanto, es la industria más antigua de la Tierra, porque la moneda se produce de una manera seriada, o sea, se produce en serie, y además de eso es una producción estandarizada. O ¿Sí? sea, la primera producción en serie de la historia, tal vez. Tal vez sí, yo diría que sí, Bien. porque además, como te digo, tiene que ser estandarizada. Ujú. Depende de la denominación, todas tienen que ser iguales en peso, en forma y en símbolos o signos que se le acuñen, ¿verdad? Propiamente dicho. Entonces, a lo largo, digamos, de la historia, uno puede ver cómo la tecnología en el área de las monedas se fue desarrollando muchísimo hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que son máquinas cuyo principio básico tiene muchísimos años de antigüedad. Diríamos que por lo menos estas últimas máquinas que se fabrican, en las que fabrican las monedas, por lo menos el modelo debe venir del siglo XVIII, las máquinas que se conocen como máquinas de volante, ¿verdad? Allá justamente en la Casa de Moneda de Santa Fe de Bogotá hay unas máquinas bellísimas de esas de volante y son también una muestra de cómo la tecnología actual es una acumulación de conocimientos de muchísimos cientos y miles de años. Y acá atrás tenemos, nos hicimos preciso detrás de una máquina, me dijiste, es una de las más antiguas. ¿Qué características tiene esta Bueno, máquina y qué hacía? básicamente la máquina que tenemos atrás es lo que se conoce como una máquina firmadora. Esta se utiliza especialmente para billetes. Es una máquina de los años 1950, de fabricación alemana, que es la que le ponía las firmas y las fechas a los billetes de Costa Rica y estuvo funcionando prácticamente hasta, creo que su último uso fue en el año 2000, si mal no recuerdo, cuando se hizo una edición especial de billetes y se les puso un sello para el 50 aniversario del Banco Central. Y es también un recuerdo de otras épocas, ¿verdad? En cómo se fabricaban los billetes en otros países y venía lo que se conoce acá como los esqueletos, es decir, se completaba realmente el proceso de impresión, en este caso acá en Costa Rica.
Bueno, Manuel, hablemos ahora un poco de los capítulos, de los artículos, de los libros. Tratemos de hacer una reconstrucción de tu vida a través de tu producción historiográfica. Yo chismoseé en la librería de la Universidad de Costa Rica algunos capítulos relacionados con historia económica, otros con balances historiográficos y otros relacionados propiamente con numismática. ¿Cómo comienzas? ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu primer tema de investigación? ¿Y Bueno, cómo te vas metiendo en esta línea? yo soy un estudiante viejo. Yo no soy un estudiante que se graduó muy joven, yo en realidad me gradué de bachiller, que es un nivel que es básico que hay aquí en historia, hacia el año 88, 89 creo. Para nosotros es el pregrado en Colombia. Exactamente. Y pues entré a trabajar en el Museo Nacional y yo me quedé ahí como muy cómodo, nada más. Hice mis años de licenciatura, pero no desarrollé mi tesis, sino que estuve trabajando en el Museo Nacional y después aquí en los museos del Banco Central, y aquí fue donde empecé a escribir realmente mis primeros libros y mis primeros artículos. Yo empecé a escribir sobre numismática porque yo había escrito un libro en el año 1989 en conjunto con otras compañeras, Vilma Peña y Patricia Vega, sobre la historia del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Mira, por eso estamos aquí. Por eso estamos, sí. La comunicación te persigue. La comunicación me persigue, sí. Entonces, al final, pues volví a escribir hacia el año 99. Empecé a escribir mis primeros artículos sobre numismática, que eran producto de varios congresos en los que había participado. En el año 2000 escribí algunos libros para el Banco Central para su 50 aniversario. Uno que se llamaba Del Estado a la República, las monedas y la política en Costa Rica. Luego escribí otro libro sobre la historia del papel moneda, en esa misma línea, y posteriormente uno que fue sobre las imágenes en los billetes del Banco Central, un poco metiéndome más en la parte iconográfica y todo de los billetes. Ya posteriormente, como hacia el 2003 por ahí, escribí un libro comprensivo, siempre desde el punto de vista de la divulgación, que esa es otra cosa que siempre me ha llamado la atención, que es que siempre traté de escribir todo para un público muy amplio. Hay algunas cosas que son más académicas. Por tu vinculación a los museos, porque por mi vinculación a finalmente es museos. investigación, pero es destinada al público general. Exacto, y básicamente nosotros aquí lo que hacemos es divulgación, lo que hacíamos era divulgación. Bueno, el museo sigue siendo divulgación, yo también, pero en otro ámbito. Y entonces, pues empecé a escribir desde la óptica de cómo me gustaría a mí conocer un tema del que yo no conocía, digamos, en principio, ¿verdad? Entonces empecé a escribir un poco tratando de entender toda esta cuestión de la numismática, pero sobre todo vinculándola con el contexto de cada una de las emisiones monetarias, de los distintos cambios, pero además un poco también entendiendo la función que tenía la moneda en la economía y la sociedad. Y fue así como empecé a escribir ya algunos libros comprensivos. Luego escribí uno que todavía está por reeditarse otra vez, que se escribió en 2005, ¿verdad? Que se llamaba Del Real al Colón, Historia de la Moneda en Costa Rica, que gustó muchísimo porque además tenía unas imágenes bellísimas. Habíamos contratado a un fotógrafo y demás muy bueno, para don Rodrigo Rubí, para hacer todo ese trabajo. Entonces, pues estuve trabajando primero en libros que fueran comprensivos. Había escrito el del papel moneda, luego el de las monedas, y finalmente con doña Elisa Carazo, una coleccionista a quien aprecié mucho, bueno, ya fallecida, escribimos un libro sobre las fichas cafetaleras, que aquí se llaman boletos de café. Y ya completé como el panorama de las 3 colecciones que tiene los museos del Banco Central, y a partir de ahí lo que hicimos fue empezar a trabajar en temas específicos para ir ampliando lo que estaba escrito en los libros. Entonces empezamos a desarrollar trabajos sobre billetes, pero ya más específicos sobre monedas, y muy metido sobre todo con la parte iconográfica. Estuve, digamos, desarrollando trabajos más en esa área durante mucho tiempo. A veces los numismáticos no me entendían mucho, ¿verdad? Porque ellos son más del tema de la moneda
de la numismática pura, ¿verdad? Esa que es de las emisiones monetarias, de las características de los materiales, de la fabricación y todo eso, pero a mí siempre me persiguió el vicio de ser historiador y entonces trataba siempre de trabajar más los contextos, las vinculaciones nacionales e internacionales de las monedas, no solo a nivel de fabricación, sino a nivel de comercio, y un poco la relación también con la cultura universal, ¿verdad? Que fue lo que estuve estudiando. Entonces ahí llegué a desarrollar muchísimos trabajos y algunos artículos, y luego ya en la década anterior, ¿verdad? Estuve trabajando un poco también en el tema de la mujer, en las monedas y billetes de Costa Rica. En la iconografía. En la iconografía, sobre todo para un poco hablar de las relaciones de poder, ¿verdad? Ah, qué bello. Y entonces hay un libro que se llama La figura femenina en la numismática costarricense, que trata justamente de todo ese, de toda esa relación, de todo ese tema. Y bueno, finalmente, pues nunca dejé mi vínculo con la universidad y estuve escribiendo también sobre otros temas, ya propiamente sobre el periodo colonial, que es muy fuerte, ¿verdad? El trueque, vi que... El trueque, he escrito sobre el trueque, he escrito también sobre la pobreza en el periodo colonial. Entonces, y bueno, más recientemente he seguido escribiendo, pero ya no específicamente sobre las monedas, pero sí sobre el crédito y la circulación monetaria. O sea, siempre vinculado un poco... Historia económica, pero vinculada a la numismática. A la numismática, y más que a la numismática, a la moneda propiamente, ¿verdad? Y entonces, bueno, en eso es en lo que he estado escribiendo en los últimos años, he estado escribiendo sobre escasez monetaria y demás. Finalmente sí terminé mi licenciatura, terminé mi licenciatura en Historia, si mal no recuerdo, creo que el año 2007, e inmediatamente entré a una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina, es una maestría en Ciencias Políticas y Sociología, y una vez que había terminado mi maestría... ¿Y cómo conectaste la numismática o ahí te zafaste la numismática? No, ahí me zafé la numismática y escribí sobre visiones sobre la gobernabilidad democrática en Costa Rica entre el periodo 1995 y 2008. Te saliste de la colonia, te desplazaste de tema y de periodo. Sí, me fui totalmente a otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí trabajé eso. Luego, una vez que había concluido, porque esa fue mi tesis de máster, dije, ¿por qué no voy a hacer un doctorado? Ya había hecho una maestría en doctorado, entonces ingresé a la Universidad Pablo de Olavide en 2014, y hice mi tesis sobre escasez monetaria y transacciones de bienes y servicios en Costa Rica en el siglo XVII. Y ya una cosa llevó a la otra. Yo empecé a dar clases en el año 2008 en la Universidad de Costa Rica, pero nada más como una cuestión tangencial ahí. Y poco a poco se me fue presentando la oportunidad de que eventualmente hacer un traslado, entre comillas, pasarme de trabajo, cosa que sucedió en el 2023, cuando ya se me dio una oportunidad de irme ya a tiempo completo para la Universidad de Costa Rica, y bueno, ahí estoy ahora dirigiendo el programa de investigación en historia colonial. Bueno, hay un libro que tenemos en la historia detrás de los libros reseñado que coordinaste tú con Justo Cuño Bonito, y en el que está, yo creo que lo más granado de los historiadores, sobre todo coloniales. En nuestro caso está la profesora Diana Bonet, sí, que es una de las grandes representantes de historia colonial. De hecho, durante mucho tiempo fue la coordinadora, la editora de la revista Fronteras de la Historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, profesora de los Andes, con una trayectoria maravillosa. ¿Cómo fue ese proceso de convocar a los grandes colonialistas en torno a este tema de la numismática y pues de la historia económica colonial? Bueno, creo que el tema que había desarrollado yo en mi doctorado había gustado también en España. Bueno, mi director de tesis fue Juan Machena Fernández, él me había ayudado muchísimo en el desarrollo de la tesis, y tuve a Justo Cuño de profesor, también estuvo en el tribunal de tesis, en mi defensa, y pues hicimos realmente pues logramos desarrollar una buena relación, y en realidad fue Justo el que en un momento me escribe
y me propone que hagamos un libro sobre la historia de la moneda en América. Bueno, tiene otro nombre ahí, ¿verdad? Empezamos a plantear el proyecto para llevarlo a cabo junto con los museos del Banco Central, la Universidad Pablo de la Vida, y estaba también dentro del contexto de la Unión Europea y demás. Y bueno, empezamos un poco a conversar sobre cuáles podrían ser eventualmente los posibles investigadores e investigadoras que iban a participar, y así fuimos armando, digamos, un libro, obviamente con gente muy experta. Había gente que yo no conocía, pero que justo sí, y que después de haberlos conocido y demás, he estado utilizando los artículos ahí para otras cosas. Y bueno, en fin, era gente realmente con un conocimiento bastante importante, no solo sobre la historia de la moneda en América, sino también sobre el crédito, ¿verdad? Entonces pudimos tener gente pues, de muy distintos países en América, ¿verdad? Desde México, bueno, Colombia, Brasil, España, Perú también. Entonces, en fin, pudimos organizar realmente un grupo de personas bastante relevantes en el área de la historia colonial y la historia de la moneda, que era algo que creo que hace mucho no se o creo que es el único libro realmente que tiene una compilación con investigadores e investigadoras tanto de España como de América en ese tema, ¿verdad? Han habido otros que han escrito en general sobre la historia de la moneda en América, ¿verdad? Pero ha sido monografías básicamente y hechas por una única persona. Entonces nos permitió complementar muchísimos aspectos. Yo siempre quise incluir lo del crédito, entonces le conversé también a Pilar Martínez López-Cano de México, quien también a la que le tengo grandísimo precio, porque bueno, con ella fue con la que empecé a conversar cuando yo también escribí sobre el crédito, una parte de mi tesis de doctorado sobre el crédito. Y bueno, aceptaron a participar, igual también algunas personas de Brasil que también escribieron sobre el crédito. En fin, hicimos una mezcla muy interesante entre lo que era moneda, crédito y medios de cambio alternativos, ¿verdad? Y bueno, estaba también el doctor Tristan Platt, bueno, que ya no está con nosotros. En fin, fue realmente un proyecto muy bonito, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Como te digo, fue todo un planteamiento que nos hizo Justo Cuño, ¿verdad? A quien le agradezco porque realmente ha sido uno de los proyectos más gratificantes. Muy visionario también, ¿verdad? Justo siempre ha tenido esa visión, ¿verdad? De dar justamente con temas que pueden ser muy relevantes y tienen un gran poder de convocatoria. Sí. Y entonces, prácticamente, te puedo decir que nadie dijo que no. O sea, a todos los que le dijimos, todos dijeron que sí. Y bueno, se publicó el libro está en digital, está de acceso abierto, que eso era también de las cosas que consideramos que era importante, ¿verdad? Que todo el mundo tuviera acceso al libro, por lo menos ha sido la política de este museo, siempre que ojalá siempre que se pueda, pues tener todo para que esté al alcance de la mayoría de las personas. O sea que casi toda tu obra está en acceso abierto. ¿Sí? Hay una gran parte de la obra mía que está en acceso abierto. El museo ha ido subiendo a su plataforma paulatinamente varias de mis publicaciones, entonces ahora hay bastante de lo que yo tenía. Hay algunas que son muy antiguas, que tenemos como proyecto también digitalizarlas para ponerlas también de acceso abierto y que, bueno, imagínense, ya hablo yo que son antiguas, y que sí, son del año 99, 2000 y que ya pretendemos que estén pronto a disposición de todas las personas. Bueno, Manuel, antes de que nos saquen, antes de que cerremos, veo que pues, este libro te conecta con historiadoras e historiadores de toda Iberoamérica, de todo el mundo. ¿Hasta dónde te ha llevado este sueño de la numismática? Porque has estado en Colombia varias veces en reuniones con las personas de la Casa de la Moneda, el Banco de la República. ¿Qué países has visitado gracias a esta pasión por las monedas y los billetes? Muchos, he tenido la oportunidad de estar en España muchísimas veces, con una muy buena relación con el Museo Arqueológico de Madrid, donde además estuve haciendo una pasantía, digamos, apoyo al área numismática, porque fui como parte de un grupo de profesionales de Iberoamérica
a clasificar las colecciones del Museo Arqueológico de Madrid que se referían a América Latina. Estoy con gente de Colombia, de Ecuador, de Chile. Estuvimos trabajando ahí como por 3 meses. Pues he estado en Asia también, ¿verdad? Por esta cuestión de la numismática. He estado prácticamente bueno, en el Ecuador, con quien hemos desarrollado muchos proyectos, también en Argentina, ¿verdad? He estado por allá, bueno, los Estados Unidos, por supuesto, todos los países, bueno, casi todos los países de Centroamérica, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, eh, también el Caribe, República Dominicana, en fin, he estado por bastantes lugares. El Perú también, donde siempre en cualquiera de los lugares, esta disciplina de la numismática, igual que la historia, cada vez que uno va a participar en una actividad, un congreso o en alguna actividad de capacitación, conferencias y demás, siempre deja uno muchos amigos y tiene una gran red, digamos, así, de personas que se vuelven colaboradoras y bueno, eso nos ha permitido también llevar adelante una serie de proyectos a nivel centroamericano, como fue el desarrollo de los congresos centroamericanos de numismática, que se iniciaron en este museo en el año 2000, y bueno, ya creo que vamos hacia el séptimo, ¿verdad? Y pues tengo muchos amigos en general en todo Centroamérica con los que pasamos conectados, tenemos un montón de chats, a veces no puedo leerlos todos, ¿verdad? A veces me encuentro con 200, 300 mensajes que no he leído, ¿verdad? En algunos de los chats, así que eso me ha permitido tener una gran vinculación y bueno, ahora también soy miembro del cuerpo asesor de la revista numismática de la Sociedad Numismática Iberoamericana. Entonces, muy orgulloso también porque creo que soy uno de los pocos latinoamericanos que está en ese consejo asesor de la revista. Pero bueno, eso ha sido realmente solo premios, ¿verdad? Digo yo, personales y bueno, también para mi país, Claro. que siempre para nosotros ha sido muy importante aportar y representar muy bien a este sector de la numismática y de la historia en general, porque yo no soy numismático puro, ¿verdad? Que hagamos la diferencia, de pronto la numismática también va hacia las colecciones, más hacia las curadurías. Exacto. Y también de cierta manera pues como lo arqueológico y la historia pues es más un poco desde el documento. Sí, sí, bueno, para mí, digamos, la mayor lucha que he dado es para hacer comprender a la gente que los objetos materiales son también fuentes primarias y que los podemos estudiar y que forman parte, digamos, del acervo que nosotros tenemos para poder escribir, ¿verdad? Que eso es un tema, a veces creemos que es solo el documento. El numismático es una persona que tiene, por lo general, por lo menos aquí en Latinoamérica, y ten en cuenta, ¿verdad?, que estamos hablando de contextos a veces diferentes. Hay museos que, en general, en todo el mundo, que la mayoría de los numismáticos son historiadores o son arqueólogos. Eso sí estamos clarísimos. Pero a nivel de cómo se implementa la disciplina en los distintos países, por lo general son personas que son aficionadas y que sí conocen muchísimo sobre las monedas, ¿verdad? Y eso es la parte fundamental para ellos, es el estudio del objeto por el objeto mismo, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado el estudio del objeto en su contexto, entonces me interesa muchísimo hablar de los contextos y demás, y ha sido lo que he desarrollado. Yo creo que yo por eso he podido escribir sobre muy distintos periodos, otras veces he estado metido también en proyectos de investigación y en exposiciones sobre... en ponencias sobre, por ejemplo, el café, sobre la cuestión laboral en el café, sobre salarios en el siglo XX. Pero estás pensando en monedas y en boletos de cambio todo el tiempo. Bueno, no tanto, estoy pensando más que todo en algo que fue muy cercano a mí, que fue el café, porque mi familia tuvo fincas cafetaleras. Estamos en Costa Rica, donde se vende el mejor café del mundo. Bueno, eso dicen. Acá nos disputamos el café colombiano y el café costarricense. Sí, eso sí. Bueno, yo he tomado café colombiano muy bueno también. No, definitivamente Colombia tiene uno de los mejores cafés del mundo. Y bueno, para mí ese tema del café también ha sido algo importante desde
desde la posibilidad, todo esto surgió lo del café por un documento que me encontré muy interesante sobre una finca y toda la descripción de lo que semana a semana se hacía en la finca. Era como un documento de la administración de la finca, que es de 1927, y que es uno de los trabajos que todavía tengo por concluir. Desarrollé varias ponencias en distintas actividades que se realizaron a nivel de carácter internacional, pero todavía no he llegado a publicar eso, que creo que es un pendiente que tengo ahí. Los historiadores coleccionamos documentos y temas y avanzamos en ponencias y tenemos un montón de cosas por Bueno, escribir. yo tengo una cosa que se llama una carpeta ahí, que se llama investigaciones futuras, que no creo que nunca las termine, pero siempre que me encuentro algo interesante abro una carpeta y le meto todos los documentos que me encuentro. Así he escrito muchas cosas también, ¿verdad? Es decir, como un acervo que he ido teniendo ahí de documentos que tratan de muchísimos temas. Por ejemplo, cuando escribí lo de la pobreza, fue algo muy circunstancial. Que simplemente yo estaba escribiendo sobre moneda, pero me aparecían muchos documentos que decían, hablaban de pobreza, y entonces apareció la oportunidad de participar en un congreso que hubo aquí sobre ese tema, y fue un tema que incluso lo consideré en algún momento para hacer una de las tesis, pero creo que no tenía toda la pasión por la pobreza, pero bueno, ahora ya encontré ¿Cómo alguien que que la se la tenga. pasa haciendo historia de los billetes y las monedas? Exacto, sí. Bueno, ahora no hago tanto, hago más sobre monedas, un poco de billetes también, pero también he estado trabajando últimamente con físicos y con químicos Eso en también el es bonito, los centro, materiales, ¿no? claro, en el Centro de Investigación en Ciencias e Ingeniería de Materiales, el CICIMA, de la Universidad de Costa Rica, donde tenemos un proyecto entre la Universidad de Costa Rica y los museos del Banco Central para estudiar sustratos y tintas en los billetes para poder caracterizar esos billetes antiguos y poder establecer medidas eventualmente de conservación sobre la base de las características de los materiales con que fueron fabricados y las condiciones de las tintas, por ejemplo, ¿verdad? Que por sus composiciones a veces afectan mucho el documento. Entonces, bueno, he seguido ligado un poco al tema, más que la numismática, del estudio de la cultura material, y por ahí también en el programa que dirijo estamos tratando de ver si podemos montar un proyecto justamente sobre estudio de la cultura material en el periodo colonial. Y estamos tratando de convencer a algunas personas para que hagan su tesis. Qué belleza. Manuel, escuchándote, como que se me vienen a la cabeza un montón de imágenes. ¿Cuál es la metodología, por ejemplo, para trabajar sobre la historia de una moneda? Porque no solamente es el objeto en sí. Me imagino que tienes que buscar una correlación con documentos, con descripciones, con cuestiones también, no sé, del ámbito científico, pero gubernamental, cómo circuló, qué características tenía, no sé, cómo para que los chicos que nos están viendo se apasionen por la historia de la numismática, ¿qué implica a nivel ya metodológico de fuentes? ¿Cómo Bueno, trabajar? para mí siempre el inicio fue el conocimiento de las emisiones monetarias. Había que conocer cuándo se había emitido la moneda, cuáles eran las leyes que les respaldaba, esa era como la base. Y por supuesto un conocimiento muy bien de la pieza a nivel, digámoslo así, preiconográfico, que se llama, una descripción por lo menos de cuáles eran los elementos que tenía inicialmente. ¿Y eso lo encuentras en qué tipo de documento? Bueno, eso básicamente es aplicación de diferentes elementos teóricos, ¿verdad? Y obviamente metodologías que vienen algunas veces de la numismática propiamente, que existen manuales para eso, ¿verdad? Como dataciones. Como datar, como estudiar cada uno de los elementos que tiene, cuáles son las características, cuáles son las características de fabricación, etc. Una vez que empezaba, que uno conoce bien digamos, la pieza, empieza a tratar de entender el contexto, ¿verdad? Donde fue fabricada o donde circuló, y después empieza a hacer las conexiones no solo con el mercado interno, sino también con el mercado externo o con el comercio externo, sobre todo porque en el caso de Costa Rica, para el periodo colonial, que es un periodo que yo más estudio, no existía casa de fabricación de moneda, entonces para nosotros era fundamental las vinculaciones comerciales que tuviera Costa Rica con otras provincias del imperio.
Entonces, ahí la parte comercial es fundamental para entender también cuál es el origen de esas monedas que circularon en la provincia de Costa Rica. Y lo otro que también es muy importante tener en cuenta es toda la parte legal, todas las emisiones de leyes, reales cédulas y demás, que son las que van marcando los distintos cambios en la moneda, pero además de eso las distintas circunstancias por las cuales se producen esos cambios. Así que después de que se trabaja eso y se tiene conocimiento, pues se empieza a trabajar propiamente el objeto a nivel iconográfico y se empieza a comprender un poco por qué los signos que le han sido acuñados, qué sentido tienen en cada una de las épocas, porque la moneda por ahí decía eh, un investigador de numismática español de apellido Gil Farrés, la moneda puede ser igual símbolo de soberanía como símbolo de sometimiento. Entonces hay también muchas relaciones de poder, ¿verdad?, que puede uno estudiar a través de la moneda y cómo esas relaciones de poder en algunos momentos pueden también mostrarse en monedas distintas como elementos que muestran también soberanía. Es decir, nosotros antes de la independencia teníamos, por ejemplo, monedas que lo que decían españolas y que decían, no sé, Fernando VII, rey de España y de las Indias. Creo que se fabricaba en América, por poner un ejemplo. Y después de eso, ¿verdad?, entonces aparecen ya más bien estado independiente o estado libre o estado de, ¿verdad? Todo eso ni los diferentes y la iconografía, países. Supongo, evocando la naturaleza, y mucha iconografía también evocando símbolos de libertad que nos fueron heredados, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ahora con el gorro frigio, indígenas, por ejemplo, que es un elemento también de libertad que se acuña mucho en monedas en América, también en Costa Rica, ¿verdad? En fin, hay una serie de elementos con los cuales uno puede ir interpretando también aspectos que tienen que ver con la conformación de los estados y luego también las naciones, y con monedas y también billetes que tienen grandes contenidos simbólicos que nos hablan no solo de los ideales en términos políticos, sino también en aspiraciones sobre la economía y sobre la cultura, ¿verdad? Sobre todo cuando empieza un contacto muy importante de América con Europa, después de la independencia, ¿verdad?, cuando se entra en el capitalismo y todas las vinculaciones con el mercado internacional, empiezan también pues a darse vinculaciones culturales muy importantes y también las élites empiezan a reproducir patrones culturales que son muy europeos. Entonces hay de todo eso lo puede ver uno también en las monedas y los billetes. Así es que hay muchísimos lados por los que uno lo puede estudiar de la numismática únicamente para conocer, por ejemplo, lo que podría ser las emisiones de monedas y billetes a nivel, digamos, del territorio, también complementarlo con todo lo que es el estudio de la política, el estudio de la economía, ¿verdad?, el estudio como parte de la cultura material, como parte de las aspiraciones culturales y también como parte también de estudios interdisciplinarios sobre propiamente esos objetos, esos materiales, no solo para entender los procesos de fabricación, sino también para poder pues poner en valor esos objetos y poder conservarlos a lo largo del tiempo para las futuras generaciones. Bueno, apasionante este tema de la numismática y de cómo se mezcla con la historia y la museología, que finalmente muchos de nuestros estudiantes terminan allí. Tú comenzaste en el Museo Nacional y mira dónde estás. Sí, bueno, esa es otra área apasionante realmente, y sobre todo porque lo que deja mucho el trabajo en los museos es una gran satisfacción por el contacto con un público que no necesariamente es académico, pero que tiene un gran interés en general en la historia de sus países, y también y los extranjeros que visitan, por supuesto, ¿verdad?, también los extranjeros. Y que, bueno, lo que nosotros a veces creemos es que la gente no está tan interesada en la historia, eso no es cierto. En realidad la mayoría de las personas tienen un interés en la historia. Lo que tal vez no hemos sabido es llegar a ellos y comunicar los trabajos que hemos realizado a nivel académico, ¿verdad? Que eso les reconozco a ti, todo ese trabajo, ¿verdad?, que es una gran comunicadora y demás. Ya deseara yo tener esas capacidades, ¿verdad?, y también esa presencia que tenés en redes y demás. Pero bueno,
tal vez el día que me jubile Él tomo ese contó, camino. él contó que quería tomar ese camino. Tú eres profesor de divulgación en la Universidad de Sí, Costa Rica, eso nos une, somos colonialistas y somos divulgadores científicos. exacto. Cuéntanos un poquito eso. Sí, bueno, por mi experiencia en museos, pues yo he tenido realmente la suerte de haber desarrollado muchísimos proyectos en el área de divulgación. Todo lo que se hace en los museos es divulgación científica, Sí, los ¿verdad? catálogos, pero la exposición, la Exposiciones, curaduría, catálogos, todas las curadurías, todos los proyectos, por ejemplo, en montaje. documentales, en montajes de exhibiciones, en fin, en todo eso, ¿verdad? Que se trabaja, pues me dio una gran experiencia. La Escuela de Historia sacó una plaza de medio tiempo en el año 2018 para una persona que tuviera experiencia en divulgación histórica. Y bueno, yo concursé y gané esa media plaza. Ese fue el primer pie que puse en la universidad ya de manera firme. Y bueno, ya me habían llevado para que diera el curso en museología y por mi experiencia en museos, yo estuve trabajando 33 años continuos en museos, en diferentes áreas. Yo trabajé a cargo del Departamento de Educación y Divulgación del Museo Nacional por alrededor de 6 años y después pasé a ser curador de numismática en el Museo del Banco Central y pues siempre me quedé con esa idea de la divulgación y demás, entonces he participado en muchísimos proyectos de todo tipo, ¿verdad? Desde las exposiciones hasta publicaciones, publicaciones que han sido hechas también eh, para diferentes grupos de edad, etcétera, y trabajos que han sido muy importantes con los departamentos de educación, como aquí el del Museo del Banco Central. Bueno, Manuel, cerremos esta agradable entrevista con un consejo para los estudiantes. Digamos, ¿qué les aconsejas tú como profesor para hacer historia, pero particularmente historia de la numismática? Bueno, lo que les puedo decir primero es estudien algo que les apasione. Yo sé que a veces los profesores somos tendenciosos, es decir, tendemos a decirle a los Estudie estudiantes, lo mío. estudie tal cosa o otra cosa. Eh, Siempre es importante estudiar lo que uno quiere. Cuando yo empecé a estudiar numismática o historia de la moneda, realmente no había nadie que lo hiciera. Historiadores no habían. Y fue todo un reto. A veces se cree que no se pueden hacer esas cosas, pero Se abren caminos. siempre se abren caminos. Yo lo que les recomiendo también es que lean un poquito sobre la historia de la moneda. En todos los países de América hay trabajos que ya se han hecho, ¿verdad?, sobre esos temas. En Colombia hay muchísimos trabajos también, por ejemplo. Y creo que ahí pueden encontrar una beta muy interesante que ha sido explotada más por personas que son aficionadas al coleccionismo y son pocas las personas historiadoras que han trabajado ese tema. Así es que yo creo que siempre es una oportunidad, ¿verdad? La persona que me sustituyó aquí en los museos del Banco Central es una exalumna mía, Qué bueno. ¿sí?, de mi curso de museología. Ella llegó aquí por pura casualidad, yo ni siquiera sabía que la habían contratado y apenas llegó a trabajar en otra área que es la de colecciones. Yo le dije, usted es la persona que me va a sustituir. Y no me creía, al final me sustituyó, ¿verdad? Entonces, Mariela Agüero, que es la persona que es la curadora ahora, pues se ha encontrado también en esta área no solo una pasión por un tema que realmente es muy gustado por una gran parte de la población, sino también de una beta de trabajo que pocas personas desarrollan. Si en este momento dijéramos cuántos historiadores escribimos sobre moneda en este país, en este momento prácticamente que soy yo, y espero que muy pronto mi compañera Mariela, ¿verdad?, desarrolle sus primeros trabajos ya de manera independiente. ¿Y cuántos historiadores están situados también en museología, no? O sea, es una Sí, manera de abrirse claro, y en es decir, divulgación, abrirse a otros sí, sí, espacios. sí, ese es otro tema interesante, es decir, en museología ha sido como una de las áreas más importantes para ubicar a las personas historiadoras. En Costa Rica, por lo menos, la parte de patrimonio, la parte de museología, pues han habido muchos ex compañeros míos y además que han estado en esta área.
Pero yo creo que el futuro es la divulgación. Y bueno, como doy también el curso de divulgación histórica en la universidad, pues me ha sido muy grato ahora estar trabajando con mis ex estudiantes en proyectos de divulgación y ver también todas las herramientas, que eso es una cosa que nosotros, bueno, yo por lo menos no tenía, ¿verdad? Yo soy de la época en que no había nada, ni siquiera computadoras. Somos de una si acaso una calculadora había. Entonces, el manejo de herramientas que tienen las personas jóvenes ahora los hace tener un gran potencial para la divulgación. Sí. La facilidad del manejo de la tecnología. De autoedición, porque es que lo hacen con el celular. Todo lo hacen con cosas que yo no podría hacer. Es decir, yo aprendí a editar con sistemas analógicos, o sea, con cámaras de cinta, Betacam. Yo básicamente empecé con 3/4, que es una todavía mucho más vieja. Después pasé a una cosa que se llamó, bueno, obviamente el Betacam, y después usé algo que se llamaba Super VHS, que era lo que era más accesible desde el punto de Mini vista VHS fue lo último antes de los bueno, celulares. hubo mini VHS o otros de disco ahí, y unos que eran digitales. Entonces, ahora que ya tenemos edición no lineal, ¿verdad? Que es toda la que se hace con las computadoras, pues es mucho más sencillo porque además es sumamente barato. Es decir, ya puedes hacer un video de muy alta calidad como estamos aquí con 3 teléfonos y con de micrófonos como los que tenemos aquí. Bueno, los tuyos son más caros que los míos. Pero bueno. Esperemos que tengan mejor sonido porque ha habido mucho ruido ahí. No, pero está muy bien. Entonces creo que ese es un elemento, ¿verdad? Que facilita, pero sobre todo porque tenemos una sociedad cada vez más deseosa de tener acceso a la cultura y a la cultura. Yo creo que hay hay un deseo, después de la pandemia en el 2020, cuando nosotros creíamos que todo se iba a ir por ejemplo, a los sistemas digitales y que iba a bajar totalmente la visita a los museos, tuvimos totalmente lo contrario. Un aumento en la visitación, ¿verdad? En los museos y un mayor interés cada vez también por las cuestiones culturales. Aquí nosotros cuando hacíamos conferencias, bueno, todavía se hacen, las conferencias que se hacen aquí en los museos del Banco Central, fácilmente llegan 50, 60 personas un sábado a una conferencia de eso. Eso quiere decir, se hace incluso por reserva, porque hay gente que se queda fuera. Sí, entonces, eso lo que nos habla también es que la gente ha retomado, creo que todo esto de la globalización llevó más bien a un fortalecimiento de la identidad nacional, local, ¿verdad? De barrio y demás. Creo que lo que se pensaba de que todo y las identidades iban a desaparecer y íbamos a caer en unas identidades globales, ¿verdad? Pues no sucedió y también tuvimos la localidad. La localidad, exactamente. O sea, tuvimos el efecto contrario y cada vez más estas instituciones culturales como los museos y en general cualquier otra institución tienen que estar llevando el ritmo, ¿verdad? De lo que también la población requiere y es básicamente lo que quiere es conocer más sobre su historia, pero conocerlo en un lenguaje que sea accesible, ¿verdad? Y eso es eso no solo todo una disciplina, sino que requiere una serie de condiciones también personales que se pueden desarrollar. Bueno, Manuel, esto ha sido muy agradable estar aquí, verte en la colección de numismática, ver la vida del museo que tuvimos aquí mientras hacíamos la entrevista y conocer a una verdadera autoridad que además es súper sencillo, súper agradable. Entonces, gracias por habernos acompañado, Manuel, de verdad, contarnos tu experiencia. No, muchísimas gracias más bien y siempre serás bienvenida aquí en Costa Rica cuando quieras volver y bueno, un gusto haberte conocido ya en persona y seguir en contacto también con un país al que admiro mucho y que me encanta, que es Colombia, donde también tengo muchos grandes amigos. Bueno, allá te esperamos, somos amigos pandémicos, todo esto surgió en la pandemia. Entonces, nada, muchísimas gracias a Manuel, al Banco Central, al Museo de Numismática por habernos recibido, a Costa Rica. Nos vamos muy felices. Realmente ha sido una experiencia muy bonita, no saben lo bellas personas que son los costarricenses. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima entrega. Chao, chao.